Perdón. Jóvenes, buenos días. Pues vamos a continuar nuestra clase. Es probablemente la última clase de esta unidad en la que vamos a ver enzimas o catalizadores. Aquí quiero que quede bien claro, vamos a detenernos un poquito, porque las enzimas son proteínas. Las proteínas son polipéptidos, o sea, son unidades que están compuestas, o más bien de sustancias que están compuestas por varias unidades de aminoácidos. Dependiendo la secuencia de aminoácidos es la función y el tipo de enzimas. Las enzimas, les vuelvo a repetir, son catalizadores orgánicos, son sustancias que se elaboran en las células vivas y toda reacción química, la mayoría de las reacciones químicas necesitan enzimas para llevar a cabo esas reacciones químicas. Aquí cabe hacer mención que son catalizadores. La Universidad de Puebla, la UAP, hace tiempo algunos alumnos le consiguieron una guía para el examen de admisión de la UAP. Entonces ahí en ese examen de admisión venía que explicaran lo que son los biocatalizadores. Esto ya lo habíamos comentado. Hay alumnos que me preguntaron, bueno, ¿qué son biocatalizadores? Nunca habían oído ese tema. Entonces, los biocatalizadores, vida catalizadores, enzimas, pues son las sustancias químicas que se hacen o se producen en las células, y estas reacciones químicas tienen una reacción de catálisis, o sea, de destrucción, van a, o sea, acelerar la reacción química. Bien, estas enzimas, les decía yo, enzimas con Z, son, vamos a mencionar algunas de estas enzimas, ya que la nomenclatura de las enzimas, ¿qué quiere decir nomenclatura? Nombrar, cómo se nombran las enzimas de acuerdo al sustrato donde van a actuar. Pero no nada más eso, sino también su función. Ahorita en esta primera clase en esta primera entrevista que vamos a tener, vamos a ver lo que son las enzimas y su nomenclatura de acuerdo a su sustrato donde van a actuar. Ya explicábamos en clases pasadas qué es sustrato. Sustrato es donde se va a actuar. En este caso, les decía yo, se ejemplifica. Todos conocemos una caja de penicilina que tiene un frasco con polvo y una ampolleta de líquido. El frasco de polvo es el sustrato donde se va a actuar, donde va a actuar el diluyente. Bien, entonces de acuerdo a donde van a actuar las enzimas, se van a recibir su nomenclatura. Eso es por un lado. Después veremos por el otro de acuerdo a su función. Bien, habíamos ejemplificado anteriormente que las enzimas se denominan de acuerdo al sustrato. Ejemplo, la leche tiene un disacárido, que es el sacárido, dos monosacáridos, está compuesto por dos monosacáridos, y este disacárido es la lactosa. Por eso la leche se dice que es un lácteo, o sus derivados de la leche son productos lácteos, precisamente porque tienen lactosa, que es un disacárido. Esta lactosa, para que se pueda digerir la leche, debemos de tener una enzima. Esta enzima es la lactasa. Nada más se cambia la O por la A, y la terminación asa significa enzima. Entonces tenemos en este caso la lactosa, que es el producto lácteo de la leche, se va a degradar gracias a la enzima lactasa, ¿sí? Para que se pueda aprovechar este disacárido y podamos metabolizar la leche. Hay personas, incluso adultas a cualquier edad, que no toleran la leche porque su sistema enzimático no está bien desarrollado. Hay niños recién nacidos que tampoco toleran la leche. Digo, hay unos niños recién nacidos, no todos, no toleran la leche y hay que cambiarle su fórmula a productos no lácteos. Entonces, esto es lo que más o menos podemos darnos una idea de lo que son las enzimas. Bien, entonces, de acuerdo a su sustrato donde van a actuar, vamos a tener ciertas enzimas. Por ejemplo, las amilasas, ¿verdad? ¿Qué es amilasa? Viene o proviene del almidón. Son enzimas que van a actuar en el almidón, o sea, en los polisacáridos. Aquí amilasa termina con asa, ¿verdad? Y esa es la nomenclatura de acuerdo a donde van a actuar. Actúan en los almidones, los van a degradar.
Las carbohidrasas, su nombre lo está diciendo, nos está sugiriendo que son enzimas que van a actuar en los carbohidratos, les van a degradar. Y estas carbohidrasas son indispensables para tener una catálisis de los carbohidratos. ¿Qué es catálisis? Son reacciones catabólicas, son reacciones de destrucción, desdoblamiento. Entonces es importante en este caso los carbohidratos, para que se puedan degradar hay que desbaratarlos todos gracias a las carbohidrasas. La lactasa, ya lo habíamos mencionado, actúa sobre la leche, ¿verdad? La lactosa. Las lipasas, su nombre dice lipasas, asas significa enzima, grasas o lípidos, actúan sobre ciertos lípidos. La maltasa actúa sobre la maltosa, que es un disacárido, y las proteasas actúan sobre las proteínas. Aquí es importante detenernos un poco. Las proteasas actúan sobre las enzimas. Digo, es una enzima que va a actuar sobre las proteínas. Debemos de saber que las proteínas se digieren en el primer tramo del intestino delgado en una como herradura que se llama duodeno. Ahí en el duodeno, perdón, desembocan dos conductos, uno que viene del hígado y que desemboca ahí la bilis para degradar las grasas, y otro que proviene del páncreas, donde se transportan las enzimas pancreáticas proteolíticas o enzimas proteolíticas pancreáticas. ¿Qué significa proteolítica? Proteo de proteínas líticas, destrucción. La palabra lisis significa destrucción. Las enzimas, estas enzimas que son producidas en el páncreas, son vertidas al intestino delgado, en el duodeno, donde va a ser el sitio donde se van a degradar las proteínas que nosotros ingerimos en nuestra alimentación. Cabe hacer mención, digo, yo quisiera mencionar todo lo que probablemente ustedes necesitan. El páncreas es un órgano anexo al aparato digestivo. ¿Por qué anexo? Porque está fuera del tubo digestivo, pero que juega un papel importante porque el páncreas es una glándula mixta porque tiene dos tipos de secreciones, una interna y otra externa. La secreción interna es la insulina que secreta el páncreas. Ahí en el páncreas, por decir literalmente, ahí se produce la insulina. Cuando nosotros ingerimos carbohidratos, en el momento que los ingerimos, la saliva que tenemos nosotros se impregna en los carbohidratos y empieza una digestión incipiente, termina de digerirse en el estómago, y esto gracias a esta enzima, este páncreas secreta insulina gracias a la estimulación de una enzima de una proteína que es segregada en el intestino delgado, que va a actuar en el páncreas para segregar insulina. El otro tipo de secreción del páncreas es la secreción externa, que está compuesta por las enzimas pancreáticas o las sustancias proteolíticas. Y estas sustancias proteolíticas son las enzimas que elabora el páncreas para que sean vertido ahí al lugar donde se encuentran las proteínas y degradarlas. ¿Qué es degradarlas? Las proteínas están compuestas por cantidad determinada de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos en la naturaleza, y estos 20 aminoácidos se unen unos con otros para formar infinidad de proteínas. Nosotros tenemos en nuestro organismo gran cantidad de proteínas. La diferencia entre una y otra es la secuencia y el número de aminoácidos. Ejemplo, la insulina es una proteína, es una hormona, ¿verdad?, que degrada los carbohidratos. Bueno, pues esta insulina está compuesta por 52 aminoácidos unidos específicamente. Está dividido en dos cadenas, la cadena alfa y beta. Llama la atención, les digo, jóvenes, esto lo mencionamos porque probablemente lo lleguen a necesitar. Todos los mamíferos tenemos insulina. Las ballenas tienen insulina, los perros tienen insulina, todos los mamíferos. Y la insulina de los puercos, de los porcinos, ¿verdad?, es la que más se asemeja a la insulina humana. Actualmente la insulina que ya se utiliza para el tratamiento de la diabetes
¿verdad? Ya es insulina de origen humano. Antes que apareciera la insulina de origen humano, se utilizaba la insulina porcina porque es la que se asemeja más a la insulina humana. Solamente se diferencia la insulina porcina y la humana por un aminoácido en una porción determinada. La ingeniería genética hizo posible, ¿verdad?, que se quitara el aminoácido que es característico de la insulina porcina y se le insertara el aminoácido de la insulina humana. Esto se llevó a cabo gracias a un estudio, un trabajo que se llamó recombinación del DNA, que sí que se combinaron los DNA de la insulina porcina y la insulina humana, y en ese momento en que ya se pudo insertar el aminoácido de la insulina humana, ya dejó de ser porcina y se convirtió en humana. Ahora, en cualquier parte del mundo se consigue insulina de origen humano. Les digo esto porque todavía existe por los mitos, ¿verdad?, de que cuando el paciente necesita insulina, el médico le plantea la necesidad de aplicarse insulina, les tienen un terror porque piensan que van a perder la vista con el uso de la insulina. Ese no es cierto. La persona diabética puede perder la vista precisamente por el exceso de azúcar, por sea la diabetes mal controlada, pero la insulina no. La insulina es uno de los mejores tratamientos para el control de la diabetes. Pero bueno, entonces les decía yo, la insulina es una proteína, la insulina humana, la insulina porcina es una proteína, casi son semejantes, solamente se diferencian la posición de un aminoácido. Entonces, esto es lo que hizo la ingeniería genética, y este proceso se tuvo que emplear un vector, que generalmente es una bacteria, que la ingeniería genética utilizó esta bacteria denominada Escherichia coli. Este fue del vector para llevar el aminoácido donde era necesario. Entonces, platicamos esto porque esto es importante saberlo. Bien, entonces les decía yo, las proteínas que son sustancias químicas orgánicas que son elaboradas por las células, y lo más característico de las insulinas es que son su alta especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las insulinas solamente van a actuar en una sustancia. Y esta sustancia donde van a actuar, la insulina no sufre ninguna modificación, ¿sí? Son tan específicas que solamente actúan. Por ejemplo, aquí mencionamos la lactosa, solamente va a actuar la lactasa en la lactosa, nada más, ¿sí? No va a actuar en varios procesos. Sin en cambio, es importante entender su alta especificidad precisamente porque son tan características, y que como características mencionamos su alta especificidad y su origen, que son producidas por las células vivas. Bien, entonces estas enzimas son importantes precisamente para el funcionamiento y equilibrio no tan solo metabólico de los seres vivos, en este caso los mamíferos, en este caso nosotros, si no tenemos una enzima adecuadamente, como les decía yo, los recién nacidos y generalmente su sistema inmunológico, su sistema enzimático no está bien desarrollada y pueden producir alteraciones en el metabolismo de la leche. Entonces, ¿por qué? Porque la enzima no está desarrollada y no toleran la leche. Hay adultos que tampoco toleran la leche porque su sistema enzimático no es el adecuado. Entonces se tiene que cambiar. Ahora vemos en el mercado infinidad de leches, leche light, leche deslactosada, ¿verdad?, que le quita la lactosa precisamente para que la persona que no tenga esa enzima en buen estado, pues pueda tolerar la leche. Pero lo importante es esto, y que son catalizadores. ¿Qué son catalizadores? Que son sustancias que van a originar imprimir una velocidad en las reacciones químicas. Todo lo que nosotros ingerimos se necesitan enzimas para que se puedan desbaratar o desdoblar las sustancias. Por eso las proteasas, el término asa significa enzima, prótea de proteínas, son precisamente las sustancias elaboradas por las células vivas para degradar, desdoblar, desbaratar las proteínas que nosotros ingerimos. Debemos de entender que nuestra alimentación está basada en las tres sustancias orgánicas: carbohidratos, lípidos y proteínas.
a una concentración ideal para no subir de peso. Nuestra próxima unidad es una línea muy gruesa en donde vamos a ver esto precisamente. Pero entonces les decía yo, las proteasas, que son proteínas que degradan sustancias químicas que degradan las proteínas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos todos estamos llenos de proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que da el color rojo a la sangre y que necesitamos cerrar. Vamos a explicar esto del que estamos mencionando en la próxima clase, pero ahorita lo importante es que sepamos que es una enzima. Sí, el sistema enzimático es importantísimo para el equilibrio de nuestro organismo. Jóvenes, si hay algunas dudas, por favor, nos las hacen llegar y les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, jóvenes.